especialista en historia económica y política, que está reportando, mejor dicho, siguiendo cómo es la carga o la información que tenemos sobre los datos del COVID-19 día por día y los desfasajes temporales que se producen, tanto en la información que tenemos sobre el número de muertes como en la información que tenemos sobre los casos. Pero vamos ahora a las muertes por COVID-19. Por ejemplo, ayer hablábamos de un récord de 429 muertes. Lamentábamos 429 muertes en la Argentina. Para Federico Tiberti, que estudia en la Universidad de Princeton su doctorado, hay 201 de estas muertes que son de hace más de un mes. ¿De dónde saca estos datos? De los propios informes del Ministerio de Salud, de los datos no consolidados, sino que justamente él se encarga de procesarlos para determinar exactamente a cuándo corresponden, a qué momento corresponden cada uno de estos fallecimientos. 146 de las muertes informadas fueron de hace más de 2 meses, o sea, estamos hablando ya de julio, ¿no? 275 son de la provincia de Buenos Aires, que tiene también, como distintas jurisdicciones del país, un desfasaje importante en la carga de las muertes. 199 de las muertes de hoy, se refiere a las muertes de ayer, del informe de ayer, consolidando el vespertino con el matutino, son de junio y de julio de este año. A ver, estos desfasajes, recién lo hablábamos con Fernán Quirós, por supuesto que condicionan las decisiones en materia sanitaria. Hay un concepto que se llama exceso de mortalidad. El propio Boris Johnson en el Reino Unido habló de esto y tiene que ver con comparar la media de las muertes, por ejemplo, de un periodo determinado, de hace un año atrás, ¿no? Una comparación interanual con la media de las muertes por la misma causa, que pueden ser enfermedades, de este año, ¿no? ¿Hay un subregistro de las muertes por COVID-19, Federico? Muchas gracias por este diálogo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Sí, hay un subregistro. Primero, como dijiste vos, el cálculo de muertes por exceso en Argentina no lo vamos a poder hacer hasta fines del año que viene, porque los datos de mortalidad total por toda causa, como bien mencionaste, no están disponibles sino hasta fines del año que viene. Así que ese subregistro no vamos a tener noción hasta dentro de bastante tiempo, pero lo que además está pasando, como también dijiste, es que los registros de los que sí tenemos reportes vienen con bastante demora desde la fecha de fallecimiento. Vos ya tenés, Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya tenés números de hoy que también están mal reportados, o sea que vienen por lo menos con cargas de 2 meses o un mes atrás. Sí, mira, hoy el reporte da 460 nuevos muertos. De esas 470 muertes, más de 200 son de hace más de un mes, 208 si no recuerdo mal, y de esas 208, 205 son de la provincia de Buenos Aires, que vienen estos días cargando muchísimas muertes de bastante antigüedad. Ayer fueron muchas de junio y julio, hoy son particularmente de la primera quincena de agosto, pero es un volumen muy grande el de las muertes de mucha antigüedad que está cargando la provincia de Buenos Aires en estos días, que le aumenta la demora promedio al total del reporte. Por ejemplo, el promedio de los días de demora de ayer, del reporte de ayer, es 33 días. O sea, una muerte reportada ayer en promedio es de hace 33 días. Hoy es de hace 24 días. Federico, ¿por qué sucede esto? Porque digo, por un lado, nosotros estamos tomando los datos que vos consignás en tu cuenta de Twitter, siempre mandás el link al dataset, digamos, a los datos que da el Ministerio de Salud de la Nación, pero ¿por qué no lo puede consolidar el Ministerio de Salud? Bueno, yo no lo sé. Digamos, lo que yo veo es que el propio ministerio publica un dataset a partir del cual se puede construir este tipo de indicadores, pero no son, digamos, calculados ni comunicados en los reportes diarios. Por eso, en parte, es que nos pareció una buena idea, digamos, construir estos informes que creo que es algo que es importante saber, porque es importante que se sepa que los muertos del día, del reporte diario, no corresponden con la fecha del día. Pero ¿por qué pasan? Digamos, a mí es algo que me excede. Yo miro los datos. Lo que las autoridades responden cuando se les pregunta por esto es que, bueno, son cuellos de botella administrativos, digamos así, los establecimientos de salud tienen un volumen de trabajo mayor porque hay más muertos, más casos que reportar en el sistema, pero con el mismo personal o a veces incluso menos porque están quienes se enferman o les pasan cosas. Entonces, por eso se generan las demoras. Pero yo no lo sé. Lo único que sé
que sería bueno corregirlo porque la foto que estamos teniendo es cada vez más desactualizada. Vos publicaste incluso, por ejemplo, no sé cómo haces este trabajo, pero publicaste municipio por municipio cuántos días de demora tiene. Por ejemplo, Merlo tiene 28 días de demora, La Matanza tiene 20 días de demora en la publicación, San Martín tiene 15 días, Florencio Varela 13 días, Quilmes está publicando con 13 días de demora. ¿Te puedo corregir? A ver, sí, claro, obvio. Sí, esas no son los días de demora por municipio, sino la cantidad que se reportaron hoy de ese municipio que corresponden a más de un mes atrás. O sea, 28 de los muertos. 28 muertos de hoy corresponden a un mes atrás, en Merlo. O más. En Merlo. Sí, exacto. Solo en Merlo. Exacto. 28 muertos de Merlo de hace más de un mes fueron reportados hoy. 20 muertos de La Matanza de hace más de un mes fueron reportados hoy. Pero para que todos entiendan, ¿quiere decir que Merlo no pudo cargar esos 28 muertos el día que murieron? Exacto, y son de hace más de un mes y fueron reportados hoy. Pero no, eso es solo de la foto de hoy, porque yo publico en mi cuenta de Twitter este análisis todos los días y estos últimos días venimos viendo un gran volumen de fallecidos de municipios como La Matanza, San Martín, Quilmes, Florencio Varela, Merlo, que corresponden a 1 o 2 meses atrás. Incluso el domingo se reportó un fallecido de abril. O sea, es un volumen muy grande el de estos últimos días que tiene una gran antigüedad. Federico, ¿qué tal? Un gusto. Antes hablábamos con el ministro de Salud porteño y nos decía que esto es algo que pasó en otros países del mundo. Efectivamente, es así, digamos, puede ser que haya habido un retraso, pero estás hablando lamentablemente, de un muerto colgado de abril. Sí, mirá, yo de otros países sé únicamente lo que consumo de los medios porque los datos solo he analizado de Argentina, pero por lo que yo he visto, a este nivel de demoras no son habituales en otros países del mundo. Por ejemplo, veía un análisis de Colombia, que sería un país comparable, claro, población parecida, similar nivel económico, y el investigador decía que al cabo de 2 semanas uno tiene noción con un 90% de precisión de la cantidad de muertos. Y eso en Argentina está muy, muy lejos de ser cierto. ¿A cuánto está según tus cálculos? En nosotros más de 1 mes y medio. Más de 1 mes y medio. O sea que si la pandemia terminara mañana, algo que lamentablemente no va a ocurrir, dentro de 1 mes y medio sabríamos el resultado final de los contagiados y los muertos. Mira, si te doy un ejemplo, el 15 de julio, para darte un ejemplo, había reportados 2.000 muertos, 2.050 en realidad, pero redondeando 2.000. Ahora sabemos, por todos los fallecidos que se cargaron como hacia atrás, de mucha antigüedad, que eran en realidad hasta esa fecha por lo menos 3.300. Estamos hablando de una diferencia del 60%. O sea que mucho tiempo después nos seguimos enterando y en realidad las cifras que creíamos eran una cifra, en realidad era una bastante mayor. Esas demoras de más del 50%, esas brechas de más del 50% ya las vemos incluso a mediados de agosto. O sea que es muy probable que el número actual sea... Eso te iba a preguntar. ¿Cuál, según tus cálculos y según tu información, que lo lograste en base a documentos oficiales, cuál sería el número actualizado, si podés aproximarte, al día de hoy de muertos y de contagiados o de muertos? Mira, esto no deja de ser una estimación o un cálculo basado en cómo fue en el pasado, porque en realidad no sabemos cuáles están siendo las demoras ahora. Pero yo creo que dado que tuvimos brechas de más del 55-60% en algunas fechas, yo creo que es difícil que las brechas de hoy sean menores al 30-35%, y en ese caso estamos hablando de algo más cercano a los 18.000 a 20.000 muertos que los 14.000 que tenemos. Que se están pateando para adelante, entonces, por lo que estás contando. O sea, son cifras que debiéramos decir hoy. O sea, hoy en la Argentina debiéramos decir que en vez de 12.000 o 13.000 muertos, tenemos 18.000. Y no lo estamos diciendo porque... siendo conservador, ¿no? Porque nadie lo anotó. O sea, no lo estamos diciendo porque hoy nadie anotó. Al que murió hoy no está anotado y tal vez aparezca anotado dentro de un mes. Sí, o sea, van a ir llegando con demora. Yo no creo que sea, digamos, esperable pensar en tener los datos con una demora cero. Yo soy consciente de que tenemos un sistema de salud complejo, nivel nacional, provincial, municipal, sindical, privado, público, pero también creo que el sistema de salud era el mismo a principios de julio y las demoras eran de 5 días y ahora son de 30. O sea, yo creo que hay margen para mejorar esto y sería importante tener una foto más actualizada. A ver, hay algunos datos o algunas cuestiones que preocupan bastante. Para empezar, que el RENAPER
entiendo que tiene que consignar las muertes, al menos por distintas causas, mes a mes, para hacer una comparación interanual, pero por ahora los datos que tenemos de 2020 es el consolidado total de las muertes, digamos, no tenemos un desglose de las causas. ¿Es así o vos pudiste acceder a un dato más específico? Yo le pedí este dato, en su momento vi que se hacía este cálculo en otros países, particularmente me motivó un cálculo que vi en el Reino Unido, y dije, qué manera ingeniosa de estimar el impacto que está teniendo la pandemia, ya que en realidad quizás hay muchos muertos que se nos están escapando, que mueren en sus casas o sin diagnóstico. Me pareció una manera muy ingeniosa, entonces le pedí al ministerio si había datos actualizados de mortalidad agregada, que en realidad es como vos describiste, comparar cuánta gente se está muriendo este año con cuánta gente se moría al mismo mes del año pasado, y me dijeron no, va a haber que esperar a fines del año 2021 para eso. Y bueno, es desafortunado porque hay muchos países en los que estos datos se publican, digamos, de forma hasta mensual o incluso semanal. Entonces, es lamentable que tengamos que esperar un año y medio, pero sí, no va a ser posible hacer ese cálculo pronto. O sea que las decisiones que se estén tomando para pasar en limpio en materia sanitaria, un poco se están tomando, para decirlo con prudencia, sin toda la información que debieran tomarse como para pensar que, bueno, se ajustan a la realidad sanitaria del país. Yo creo que en parte sí. O sea, hay algunas variables que no vienen con demora, por suerte. Por ejemplo, los casos en promedio entre un diagnóstico y el reporte pasan entre 2 o 3 días. Ahí no hay mucha demora, pero hay otras variables. Por ejemplo, la letalidad. Recordemos que se calcula como cuánta gente murió dividido cuánta gente se contagió. La estamos subestimando constantemente, porque cuánta gente se contagió lo sabemos muy rápido, cuánta gente se murió lo sabemos con mucha demora. Entonces, cuando creíamos que la letalidad era 2, ahora en realidad sabemos que era más cerca de 3. Y es una variable muy, muy sensible porque es muy importante para tomar decisiones, e incluso ha estado muy presente en la comunicación oficial, incluso en las conferencias presidenciales.